Muy buenas tardes, apreciados maestrantes del curso de Educación en Valores. Con la ayuda de Dios estamos llegando a la quinta sesión de trabajo de este trimestre, que como si nada vamos ya a la mitad del mismo. Y en esta oportunidad quiero agradecerles también por su interés, paciencia, esfuerzo que están haciendo en la realización de cada una de las actividades que se les ha compartido en la plataforma. Es mi mejor deseo porque tanto ustedes como sus apreciables familias se encuentren gozando de paz, tranquilidad, de salud y que podamos ir salvando con bien esta emergencia que nos ha traído la pandemia del COVID-19. Ya para entrar en materia, vamos a hablar un poquito de un tema que es bastante interesante, como es el autocontrol y la autorregulación, que de alguna manera va a estar involucrado por una parte lo que es la parte biológica, pero en su mayor parte a lo que se refiere a la parte espiritual y anímica del ser humano. Entre otras cosas, vamos a estar llegando a concluir o estar infiriendo sobre estrategias para el autoconocimiento, la autorregulación y autocontrol de la conducta, que cada uno de nosotros necesitamos practicar para poder de alguna manera también influir positivamente en este aspecto con nuestros estudiantes. Vamos a comenzar con estos pensamientos muy propios de este tema. Y uno es el que expresó William Shakespeare: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. No cabe duda que en pocas palabras nos dice mucho, y es muy importante que, como siempre se ha dicho, que para tener solvencia de ser, por ejemplo, puntual, tenemos que estar practicando la puntualidad con nosotros mismos para poder exigirla a otras personas. El otro pensamiento que nos comparte Weisinger dice: la clave para gestionar a otros de manera efectiva es manejarse uno mismo primero. Cuanto más conoces de ti mismo, más puedes relacionarte con los demás desde una posición de confianza, seguridad en uno mismo y fortaleza. Indudablemente, pues, todo esto nos viene a nosotros a ayudar en estos momentos en los que de pronto podríamos estar un poquito débiles en algunas áreas, ¿verdad? Entonces, esta es la primera aptitud de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de autoconocimiento, autorregulación y autocontrol, en psicología la conocemos como inteligencia emocional, y esa es una de las más valiosas que el ser humano tiene y que nos hace diferir muchísimo de los otros seres vivientes de esta. Cuando hablamos de autocontrol, tenemos que pensar que es aquella acción que nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento, es decir, enfrentar con decisión un obstáculo y asumir la solución del mismo, ya que el autocontrol nos ayudará a saber controlar las emociones y que éstas no nos controlen. Esto para cualquier individuo y el docente muy especialmente es una de las funciones o una de las habilidades que más debe practicar. ¿Cuántas veces nos vamos a topar con personas, con estudiantes que nos abordan de manera inapropiada? Y aunque quisiéramos ahorcarlos, ¿verdad?, o darnos la media vuelta y dejarlos hablando solos, tenemos que calmarnos, vencer esa primera impresión o ese deseo que primero tenemos y proveer de una solución. Entonces, ¿qué es el autocontrol? Pues es la capacidad de cada servidor público de considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones,
En pocas palabras, es el control realizado por uno mismo. Dice acá en esta diapositiva el servidor público, y dirá alguien, pero si yo trabajo para la iniciativa privada, igual brinda un servicio público a las demás personas, a todas aquellas que de alguna manera se pueden y se están comunicando con cada uno de ustedes. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros estar pensando que estamos necesitando de comunicarnos con las otras personas y recordar aquel viejo refrán de que así como quieres que te trate, trata tú a los demás. De manera que el autocontrol va a ser el autoconocimiento, inteligencia emocional, el autodominio, la autorregulación, que no viene siendo otra cosa más que el controlar las emociones. Con esto no significa que quiera decir que las suprimamos o que nos estemos tragando todo lo que nosotros sentimos, sino que las vayamos manejando y las podamos ir sacando de nosotros mismos, pero de una manera apropiada. Entonces, ¿cómo podemos definir en pocas palabras el autocontrol? Va a ser la capacidad para poder dirigir la propia conducta en el sentido deseado. ¿Cómo queremos nosotros ir desfogando todo eso que tenemos por dentro? Podemos encontrar muchas cosas. Alguien decía por ahí, de repente, ¿verdad? Cuando queremos calmarnos, que contemos de 1 a 10 despacito. Algunos llegamos a 20 y no nos calmamos, pero lo que tenemos que buscar son diversas estrategias, ya sea distrayéndonos, viendo imágenes positivas, cambiando de conversación. Si una persona nos eleva la voz cuando hablamos, pues o nos hablan, nosotros tenemos que bajar el tono de voz para ir contrarrestando esa energía negativa. De manera que entonces aquí nos va a ayudar la autorregulación, porque también nos habla del autocontrol emocional, la capacidad para sofocar la impulsividad. La autorregulación es la capacidad para controlar o redirigir los impulsos negativos, la angustia o el mal humor, y que nos permite no tomar decisiones apresuradas, es decir, pensar antes de actuar. Hace un momentito, en lo que estaba haciendo esta grabación, escucharon que me sonó el teléfono el celular, de mala manera. Y yo me lo quedé viendo, menos mal que no tengo fuego en la mirada, porque capaz que lo quemo. Porque se me olvidó quitarle el volumen. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros, irnos autorregulando. Hubiese querido agarrar el aparato y lanzarlo contra la pared. ¿Qué hubiera logrado con eso? Quedarme sin teléfono celular. Entonces, mejor no hacerlo. La definición de autorregulación es una versión avanzada y flexible del autocontrol. Es la capacidad de cumplir con una solicitud, iniciar y detener actividades de acuerdo a las demandas situacionales, o sea, como se van presentando. Modular la intensidad, frecuencia y duración de los actos verbales y motores en entornos sociales y educativos. Es decir, no solamente tenemos que controlarnos cuando estemos en la parte laboral, sino también en otros eventos, sea en una fiesta de cumpleaños, sea en una actividad religiosa, cuando, si así Dios lo permite, más adelante podamos compartir, o en nuestro entorno familiar, ahora que estamos con 5, 6, 8 personas compartiendo en nuestros hogares, ahí es donde vamos a trabajar mucho la autorregulación. Posponer la actuación sobre un objeto u objetivo deseado. Generar comportamiento social aceptado en ausencia de monitores externos. Por ejemplo, esto es algo que muchos de nosotros nos ha costado ir logrando, que no necesitamos que alguien nos vea, nosotros nos comportemos apropiadamente. Es decir, que la autorregulación podría representarse que es un equilibrio entre el autocontrol, la confiabilidad, la confianza y la adaptabilidad, ¿verdad?, de muchos aspectos. Por ejemplo, mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los impulsos, que los controlemos. De repente, ¿cuántas veces hemos tenido las ganas
de despotricar contra alguna persona, pero no nos vamos a sacar nada bueno y lo guardamos. Mantener estándares adecuados de honestidad e integridad en todo aspecto de nuestra vida, asumiendo las responsabilidades del propio desempeño laboral. Muchas veces nosotros no cumplimos con lo que nos piden en la parte laboral, pero si nos llaman la atención nos molestamos y ahí sí no está bien. O ahorita en la etapa que ustedes están jugando el rol de estudiantes, de maestrantes, si no asumen su responsabilidad, se atrasan en las tareas, se atrasan en los trabajos y lo que va a pasar es que van a estresarse porque va a llegar un momento en que se le va a juntar mucha actividad y ya no van a poder cumplir. Entonces tenemos que manejar la flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio. Estamos viviendo una época que nos está exigiendo a pasos agigantados cambio de mentalidad, cambio de estrategias, cambio de rutinas, pero si nosotros lo hacemos en forma apropiada, entonces lo vamos a ir superando en forma eficiente. Entonces tenemos aquí las dimensiones de la autorregulación, que está dentro del marco conceptual y la relación con otras personas. Es decir, yo debo manejar ciertos temas, ciertas definiciones, cierta información teórica y que la pueda ir procesando en mis relaciones y en mis actividades diarias. Va a haber una teoría de refuerzo, donde va a haber una supervisión personal. Aquí viene el compromiso de cada uno. Una autoinstrucción, ¿verdad?, de cada uno. Y obviamente esto requiere de un autorrefuerzo de cada quien. Las teorías del desarrollo se refieren, entre otras cosas, a los orígenes sociales y personales de las competencias que cada uno queremos alcanzar. Habla sobre lo que nosotros queremos alcanzar, de las deficiencias de producción, meditación y otras continuas que nosotros podamos tener, e incluso puede estar muy relacionada con la verbalización y el logro de lo que nosotros deseamos. ¿Por qué la verbalización? Muchas veces nos cuesta expresar lo que nosotros sentimos o deseamos, ya sea en forma verbal o en forma escrita. Entonces, cuando logramos esa comunicación eficiente, podemos decir que alcanzamos un logro en nuestra autorregulación. Si nosotros tenemos autocontrol emocional o la autorregulación, esto nos va a permitir que no nos dejemos llevar por los sentimientos del momento. Muchos en estos 2 meses que llevamos de confinamiento hemos entrado o querido entrar en una especie de depresión, de sentirnos impotentes, ¿verdad? Pero para esto vamos a tener la mente positiva y esperar en Dios que esto sea pasajero, que es una crisis que no va a perdurar. Por ejemplo, es posible que nos enfademos con nuestra pareja, pero si nos dejásemos siempre llevar por el calor del momento, estaríamos continuamente actuando irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. Entonces también aquí hay otro ejemplo, y máxime ahora que están compartiendo en sus hogares, cuántas veces no les habrá pasado este tipo de situación. Entonces, de manera que si nosotros necesitamos manejar el autocontrol y las expresiones adecuadas de las emociones, necesitamos conocer lo que es la diferencia entre emoción y conducta. Es natural sentir todo tipo de emociones: enojo, alegría, tristeza, enfado, podemos sentir nervios, podemos sentir ¿qué les puedo decir? A veces una alegría tan extrema, ¿verdad? O una emoción tan grande que también tenemos que aprender a compartirla. De manera que nosotros podemos elegir las diferentes formas. Aquí la imagen nos presenta, ¿verdad? Normalmente cuando nos enfadamos o nos enojamos, nos vienen a nuestra cabecita, a nuestra mente, se nos llenan de culebritas, de asteriscos, de cosas inapropiadas. Pero muchas veces no es bueno sacarlo de esa manera, sino de otra forma. Entonces, ya para finalizar esta presentación,
les comparto el modelo cíclico de fases de Zimmermann, que describe la autorregulación en función de la interacción que se produce entre los procesos cognitivos y motivacionales a lo largo de sucesivos ciclos de retroalimentación. Sin embargo, no explica la influencia que las interacciones sociales pueden ejercer. Sin embargo, a partir de sus investigaciones sobre modelamiento cognitivo y cómo el control social se va internalizando hasta convertirse en un proceso interno y estratégico, planteó un modelo multiniveles que describe los orígenes sociales de los procesos autorregulatorios. Los 4 niveles de regulación de Zimmermann que señaló son: el primer nivel es la observación, ¿verdad? Que ahí nosotros tenemos que ir siendo muy perceptibles de lo que nos rodea, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro contexto? Ir discriminando, dice, la información que absorbemos para pasar al segundo nivel, que en primer lugar sería la retroalimentación social, que ha ido cambiando, que ha ido empeorando, hacer un refuerzo directo o indirecto y social. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones de correspondencia con el modelo que nosotros tenemos de vida y obviamente en su ejecución la reproducción estilística, es decir, cómo lo vamos a demostrar. En el tercer nivel de este modelo cíclico de fases está el autocontrol, donde ya nosotros tenemos estándares de procesar las situaciones, hacemos un autorrefuerzo, tenemos una estructuración ya hecha de cómo vamos a reaccionar y ya muchas de nuestras reacciones van a estar automatizadas. Y para que podamos llegar al cuarto nivel, que es la autorregulación, que ya da como resultado una ejecución eficiente. Ya creemos en la autoeficacia y sabemos obviamente que podemos tener una actividad dinámica y una ejecución de adaptación. La mayoría de nosotros, de forma, si quieren ustedes, forzada, hemos logrado adaptarnos a esta situación de emergencia, no en un 100%. Cada quien se analizará y verá cómo se ha ido adaptando o todavía nos hace falta irnos adaptando a los cambios que se nos están brindando. Así que lo que ustedes van a hacer durante la próxima semana es ir analizando toda la información que nos pueden ir ayudando a alcanzar el autocontrol y la autorregulación de nuestras emociones, de nuestra vida y de nuestras acciones. Les agradezco en todo lo que vale su atención, les aprecio mucho, les deseo lo mejor y reitero mi deseo porque la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y sus apreciables familias. Mucho gusto de saludarles.